El mensaje llegó mientras estaba sentada en la mesita de la cocina de mi departamento rentado, revisando un montón de sobres para las posadas que todavía no decidía si mandar o no. El celular vibró una sola vez, fuerte, rompiendo el silencio. Pensé que era el recordatorio de la farmacia o algún boletín que nunca me desuscribí, pero no era el nombre de Matías en la pantalla. Las posadas son más ricas sin ti. No vengas. Nada más. Sin explicación. Sin titubear. Sentí que algo se acomodaba en el pecho. No se rompió. Ni siquiera fue sorpresa. Fue como cuando se cierra una puerta de golpe y el polvo se queda flotando un rato. Tecleé una sola palabra. Entendido. El dedo se quedó un segundo encima del botón. Por pura costumbre. Esa costumbre vieja de creer que todavía se podía salvar una plática. Ya no. Dejé el celular y abrí el cajón de junto. Ahí estaba la carpeta del fideicomiso. Gordita, llena de estados de cuenta y papeles. Todavía había páginas con la letra de Raimundo. Mi hermano siempre etiquetaba todo, aunque al final le temblaran las manos. Para que Coral manejara, había escrito en la solapa interior, subrayado 2 veces, confiaba en que yo lo usara con cabeza. Y así lo hice. Cada mes, una parte iba para Matías y su esposa la hipoteca, el súper, los imprevistos que siempre les caían encima. Hace apenas 2 días les había mandado extra para las fiestas, para que respiren un poquito este mes. Les escribí. Matías ni contestó. Ya ni gracias decía desde hacía años. Abrí el último estado de cuenta y lo alicé sobre la mesa. Línea tras línea plata que salía. Silencio que entraba. Pasé el dedo por la última transferencia. La tinta todavía un poquito levantada. Siempre me dije que era temporal, que cuando se estabilizaran me volverían a abrir la puerta de verdad, no solo por el dinero, pero ese mensaje lo dejó todo clarito. No me querían ahí, ni siquiera en posadas. Cerré la carpeta, la aparté y jalé un bloc de notas en blanco. Ya sabía a quién tenía que llamar. Todo empezó con la casa. La encontraron justo cuando a Matías le dieron el ascenso y semanas antes de que Araceli anunciara el embarazo. Está un poquito fuera de nuestro alcance, me confesó por teléfono, pero nos encanta. Patio grande, lugar para el bebé. No lo pensé 2 veces. Al día siguiente les mandé la enganche. Matías dijo, no tenías que hacerlo. Araceli no dijo nada, pero yo me repetía que no importaba. La familia se ayuda. Después se volvió costumbre. Las colegiaturas, los huecos de luz y agua, la muela que se le quebró a Matías y salió carísima. El segundo carro, cuando el de Araceli, se quedó tirado en plena carretera. Nunca hice drama. Nunca lo saqué a relucir. Cada mes, una parte del fideicomiso de Raimundo salía sin hacer ruido, tal como él hubiera querido. Úsalo para mantener todo entero, me dijo una vez. Me lo grabé. Cuando subieron esa foto la primavera pasada, Matías con toga otra vez. Araceli sosteniendo un globo que decía «Vida sin deudas». Me quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario. Nunca explicaron cómo, nunca me etiquetaron, ni un gracias por privado. Dejé de preguntarme si algún día lo dirían. Solo esperaba que se acordaran de llamarme. Quería que estas posadas fueran distintas. Hace semanas compré un suéter rojo, suave, medio payaso, con un arbolito bordado. Todavía está doblado, con etiqueta. Me imaginaba poniéndomelo para ayudar con el bebé, cargando a mi nieto por primera vez sin una pantalla de por medio. Pensé que tal vez me dejarían leerle, como le leía a Matías bajo aquella cobija vieja con las orillas deshilachadas. Saqué el vuelo a principios de noviembre. Sencillo. Pensaba quedarme hasta después de Reyes. Y luego llegó ese mensaje.
Las posadas son más ricas sin ti. Así que en vez de confirmar el viaje, hablé con el abogado del fideicomiso y le pedí agendar el cambio de beneficiarios. No preguntó por qué. Solo dijo que preparaba los papeles. Colgué, guardé el suéter rojo en un cajón y metí los nuevos documentos en la carpeta. Al día siguiente de mi entendido, nada, ni texto, ni llamada, ni perdón. El silencio se alargó días. Pesado, como a propósito. Me dije que así estaba mejor. Sin fingir, sin pláticas incómodas, donde tenía que andar de puntitas en mi propio lugar, pero el dolor se quedó. No punzante, constante, como un moretón viejo que uno sigue golpeando sin querer. 3 días después abrí la tablet y ahí estaba, la publicación de Araceli. Toda brillante, la sala decorada como de revista a árbol perfecto. Pijamas iguales, tazas de chocolate con bombones alineaditos. Las mejores posadas de la vida, solo nosotros. Sin dramas este año. La leí 2 veces. Las palabras eran simples, pero yo sabía para quién iban. Sin dramas. Eso era yo para ellos, no persona, no abuela, solo un posible estorbo. No comenté, ni siquiera cerré la publicación rápido. Me quedé ahí con ella. Después me levanté, fui al mueblecito junto a la cama y saqué la carpeta que decía Fideicomiso Raimundo, cláusulas de emergencia. Pesaba más de lo que recordaba. Adentro estaba la cláusula que él insistió poner cuando fuimos con el abogado cláusula 14. En caso de abuso emocional o financiero significativo, la fideicomisaria puede, a su criterio, redirigir todos los desembolsos previo aviso legal. No la había vuelto a pensar en años. No había hecho falta. Hasta ahora. Marqué el número directo del licenciado Kessler. Contestó al segundo timbre. «Es hora», le dije bajito. «Activemos la cláusula 14». No preguntó. Solo dijo, «Entendido. Hoy mismo lo presento». Colgamos. Guardé la carpeta donde estaba y me senté en la orilla de la cama. Afuera, alguien colgaba series de luces en el balcón. Adentro, mi celular se quedó quieto. Ni mensajes, ni llamadas perdidas, solo el zumbido suave de algo que empezaba a cambiar. 2 días antes de Nochebuena. Hice una mochila chiquita y tomé el camión hacia el norte. Sin maleta, sin regalos, solo un abrigo, una bufanda y una reservación con un nombre que no reconocerían. No había vuelto a mi pueblo en más de 1 año. No desde que me dijeron que el cuarto de huéspedes ya era oficina para las cosas del bebé. No peleé, simplemente dejé de ir. Esta vez ni pedí quedarme. El motel estaba saliendo de la carretera, de esos con luces que zumban y calefacción que tose cuando prende. Pedí cuarto hacia la calle principal para poder ver la calle donde vivían, la casa que yo ayudaba a sostener. Esa noche me senté junto a la ventana con la cortina apenas abierta. Ahí estaba, la luz del porche encendida. La misma corona que les mandé hace 2 diciembres todavía colgando piñas. Listón rojo, una R de latón en medio por ríos. Nunca me dieron las gracias. Tampoco la quitaron. Su camioneta nueva, estacionada en la entrada, la que confirmé cuando el trabajo de Matías tambaleaba. Las mensualidades siempre salían del fideicomiso, nunca de su cuenta. Desde donde estaba, veía siluetas moviéndose detrás de las persianas. Risas, luces parpadeando, el árbol encendido en la esquina de la sala, el lugar donde soñé estar este año, cargando a mi nieto, tal vez brindando. Me quedé en la ventana lo suficiente para contar las luces y aprenderme el ritmo de su fiesta. Nadie salió, nadie miró hacia la calle, ni llamadas, ni mensajes, ninguna señal de que supieran o les importara que estaba cerca. Solo el parpadeo de luces en una casa que ya no me necesitaba. Cerré la cortina y saqué el sobre que el licenciado Kessler
Me mandó por paquetería urgente, todavía sellado, todavía pesado en mi mochila. Mañana de Nochebuena. La calefacción del motel volvía a toser cuando vibró el celular. Número desconocido. Clave de Oaxaca. No contesté, no hacía falta. Segundos después cayó el buzón. Señora Coral Ríos, habla Andrés Feldman, abogado de su hijo y nuera. Llamo respecto a interrupciones recientes en los desembolsos del fideicomiso familiar Ríos, específicamente los relacionados con la hipoteca y los seguros asociados con... Tomé el café quemado del motel y subí el volumen. Notamos que los pagos automáticos fueron rechazados ayer. El banco exige acción inmediata para evitar penalizaciones. Quisiera saber si se trata de un descuido o si hubo cambios en los términos del fideicomiso. Llámeme cuando pueda. El mensaje terminó con ese tono educado que esconde la urgencia. Guardé el buzón y dejé caer el celular en la cama. Ya se dieron cuenta. ¡Qué bueno! La cláusula de emergencia que activé con Kessler me permitía congelar todo sin aviso. En revisión. La 14 estaba escrita justo para esto cuando la fideicomisaria tuviera motivos para creer que la relación con los beneficiarios se había vuelto explotadora, coercitiva o dañina para la dignidad del otorgante. Palabras de Raimundo, no mías. Siempre supo cuidarme. Hasta ahora, nunca pensaron que el chorro se cortaría. Esa era la verdadera desesperación. No que yo estuviera dolida, no que estuviera sola en un motel a unas calles de sus ventanas iluminadas, sino que el dinero dejó de caer a tiempo. Me serví otra taza de café. Sabía a cartón, pero me la tomé igual. No hubo mensajes de Feliz Navidad, ninguna llamada de Matías preguntando si estaba bien. Solo un buzón de un señor al que le pagan por sonar preocupado. No contesté ni ese día. En vez de eso, me senté en la orilla de la cama y abrí la carpeta del licenciado Kessler. Revisé los formatos de revocación raya por raya, con la pluma destapada y la mano firme. Los papeles que tenía enfrente no eran solo números, eran memoria, notas al pie de cada rescate silencioso que hice por ellos. Los revisé despacio, la hipoteca aprobada con mi buró, cofirmada por el fideicomiso. En ese entonces, ellos solos no calificaban. El trabajo de Matías era muy reciente. El de Araceli seguía freelance e inestable. Nunca cuestioné, solo firmé los créditos estudiantiles refinanciados con dinero del fideicomiso. Matías siempre les decía a los amigos que trabajó en 3 lugares para pagar la carrera. Nunca mencionó los pagos privados que yo hacía cada mes para que no se le hincharan los intereses. El mismo dinero que borró su deuda mientras yo seguía manejando un Tsuru del 2012. Su camioneta registrada a ambos nombres. Sí, pero el título todavía tenía mi nombre abajo en letra chiquita. La agencia nunca lo quitó después del segundo refinanciamiento. No se dieron cuenta. ¿O sí? Y esperaban que yo no. Pensaban que era una ayudita, una red de vez en cuando. ¿Se les olvidó o prefirieron no ver que yo era la estructura? El cimiento, el nombre en la línea punteada que hacía posible todo lo demás. Hace un año. Matías lo soltó así nomás, en una carne asada. Tú nomás tuviste suerte de que el tío Raimundo te dejó algo. Sonreí ese día. Me tragué el trancazo. Cambié el tema. Pero ahora dejé que el recuerdo se quedara. Raimundo no me dejó algo. Me dejó todo. A propósito. Porque él vio cómo me iban vaciando. Suavecito, constante, como quien saca agua de un pozo que cree que nunca se seca. Y se aseguró de que yo tuviera salida si algún día decidía tomarla. Volví a tomar la pluma. La revocación de acceso a beneficiarios estaba escrita clarito. Temporal, al principio. Reversible si yo quería. Pero al leer cada formato, cada firma fechada,
Me di cuenta no quería revertir nada. Llevaba años esperando que alguien recordara que valía más que mi cartera. Ahora, con cada firma, me lo estaba recordando yo misma. La última hoja necesitaba notario. Doblé los papeles con cuidado y los guardé en el sobre. Al día siguiente de Navidad, elegí el restaurante de la desviación. No su casa. No neutral, pero tampoco mía. Un lugar con ventanas, testigos y café flojo. Llegué 10 minutos antes. Me puse el abrigo más viejo y pedí un té que no me tomé. Cuando entraron Matías, Araceli y un abogado de dientes demasiado blancos, ni me paré. Se sentaron como si nada. Matías fue al grano. ¿Por qué nos haces esto? Metí la mano al bolso y saqué la carpeta. Gorda. Etiquetada. Ordenada. La deslicé por la mesa. Adentro, transferencias del fideicomiso a sus cuentas. Pagos de hipoteca. Cancelación de deudas. Seguros. Cláusulas del fideicomiso de Raimundo con mi firma resaltada en cada página. El abogado la abrió y se quedó callado. Dijiste que las posadas eran más ricas sin mí. Dije tranquila, pues te lo hice más fácil. Araceli soltó una risa seca. ¿Nos estás castigando por un mensaje? No, dije. Estoy corrigiendo un error. El mío. La cara de Matías se oscureció. Necesitábamos ese apoyo. Tú lo sabías. Siempre ayudabas. No ayudaba. Dije. Cubría. Hay diferencia. El abogado carraspeó. Intentó preguntar algo. No le contesté. Pudiste hablar con nosotros, dijo Matías. Lo miré largo rato. Lo hice. Durante años. Con silencio. Con pagos. Con aparecer. Y tú me dijiste que no me querían. Pues te creí. Araceli murmuró algo por lo bajo. Lo dejé pasar. Matías se veía más chiquito de lo que recordaba, o tal vez yo por fin lo veía sin el peso que cargué por él tanto tiempo. El fideicomiso está congelado. Dije tranquila. Los bienes cofirmados se revisarán, si hace falta. Vendo mi parte y me salgo del todo. Las manos de Matías se cerraron. ¿De verdad nos dejarías en la calle? Ladeé la cabeza. ¿No era eso lo que pediste? El abogado revolvió papeles, cada vez más incómodo. Me paré. Dejé un billete de 100 pesos por el té que no toqué y salí sin voltear. La mesa estaba tensa. Mi hijo y el abogado seguían discutiendo sobre la interpretación de cláusulas, cuando unos golpes fuertes en la mesa nos sobresaltaron a todos. Un señor de chamarra rompevientos estaba ahí, con un sobre blanco chiquito. Entrega para la señora Coral Ríos, dijo, revisando su tabla. Firma de recibido. Firmé sin hablar. Matías frunció el ceño. ¿Qué es eso? Abrí el sobre despacio. Adentro, un solo documento, papel crema grueso, sellado, notariado, encabezado directriz final de propiedad, herencia de Raimundo Ríos. La carta era corta, limpia. Este documento confirma la transferencia legal total de la propiedad ubicada en Camino del Molino 142 a Coral Ríos, como única propietaria. Según la directriz 5, esta propiedad no deberá compartirse, dividirse o reasignarse a dependientes, familiares o terceros. Este bien queda íntegramente a nombre de Coral, según mi última instrucción. Firmado, sellado, sin vueltas. Levanté la vista. La cara de mi hijo se había puesto blanca. ¿La casa de campo?, preguntó bajito. ¿Del tío Raimundo? Asentí. Nunca fue para nadie más. Araceli se inclinó. Tú nos dijiste que solo te dejó dinero. Nunca mencionaste una casa. No tuve que hacerlo, dije, porque ustedes nunca preguntaron por mí, solo por lo que podían sacar. Matías miraba la carta fijo. Pero hablamos de remodelarla, de hacerla para todos nosotros. ¿Después del mensaje donde me dijiste que no viniera? El abogado estiró la mano por la carta, pero la jalé.
No es asunto tuyo, dije serena. No forma parte del fideicomiso. Es mía, completamente. Hubo un momento donde nadie habló. Solo el ruido lejano de trastes en la cocina y el zumbido de las luces del restaurante. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo del abrigo. No presumí, no sonreí, solo me paré, firme, sin temblar, y caminé hacia la puerta, con el sobre tibio en el bolsillo, el peso de algo real regresando por fin a mis manos. Regresé a la ciudad al día siguiente, temprano, cuando las calles todavía se sentían solas. No me quedé más. Empaqué el departamento en una tarde 2 maletas, unas fotos enmarcadas, una tetera vieja a la que no quise soltar. Al anochecer ya tenía las llaves de la casa de Raimundo en la mano. No es grande, pero alcanza. Una barda blanca rodea el patio. El porche cruje cuando llueve. Una lámpara todavía prende junto a la puerta. Me quedé parada mucho rato antes de entrar, dejando que el silencio me abrazara como abrigo caliente. Lo primero que hice fue poner un buzón. Mi nombre, pintado a mano en negro. Luego cambié las chapas. No por miedo, por principio. En el pueblo encontré un piano usado. Vertical, rayado en las patas, pero afinado. Raimundo me enseñó a tocar cuando era niña. No había tocado uno en años, pero en cuanto puse los dedos en las teclas, me acordé. El fideicomiso quedó congelado. No hubo demanda, ni llamada, ni perdón, ni carta. Solo silencio. Yo no perseguí nada. Una tarde llegó un sobre chiquito, escrito a mano, sin remitente, solo letras torcidas para la abuela. Adentro un dibujo monitos bajo un cielo lleno de estrellas. Uno decía yo, otro tú, los crayones tan apretados que el papel estaba abultado. Te extrañé en Navidad. Eso era todo. Sostuve el papel con cuidado. Alicé las arrugas y lo pegué con un imán en el refri. Fue lo primero que colgué sin que fuera por obligación. Hice té, me senté junto a la ventana mientras el sol se colaba entre los árboles. Afuera seguía fresco, pero ya no me sentía vacía. No había ruido, no había desmadre, solo ese dibujo y el comienzo de algo que todavía no tenía nombre. Desperté en silencio, no el silencio lleno de culpa o de esperar que algo saliera mal. Silencio de verdad, el que te deja respirar hasta el fondo. El sol salía despacio, rayando la pared del cuarto como si no tuviera prisa. Me levanté sin pensar en quién podría necesitarme o qué cuentas llegarían con nombre ajeno. Mis pies tocaron el piso de madera tibia, descalzos, libres. En la cocina hice café como me gusta, fuerte, sin azúcar, de ese que se pega al borde de la taza como diciendo aquí estoy. Abrí la puerta de atrás y tiré semilla en el suelo. Un par de urracas bajaron a la barda. Ya me conocían. Las vi pelear, luego compartir. No llegó mensaje de mi hijo, ni llamada, ni alegría forzada con petición de fondo. Y por primera vez no me preparé para eso. Ni siquiera revisé el celular más de una vez. No había listas de pendientes, ni transferencias programadas, ni carpetas etiquetadas para la vida de otros, solo la mía, chiquita, firme, callada. Entré a la sala y miré la repisa. Solo había una foto Raimundo y yo, riéndonos de algo que ya no recuerdo, los dos quemados por el sol y cansados, seguramente después de arreglar su cerca o pintar el gallinero. Pero nuestras caras estaban abiertas, honestas. De verdad, toqué el marco, no de luto, de agradecimiento. Salí a ver el buzón, solo porque podía, porque era mi buzón, en mi terreno, afuera de una casa con mi nombre en la escritura. No un apéndice, no un favor, no una nota al pie en la vida de alguien más. Mía. Me quedé parada un buen rato, en el fresco de la mañana, y me di cuenta de que no me había encogido ni una sola vez desde que abrí los ojos.
ni por recuerdos, ni por ruido, ni por miedo, y quizá ese era el comienzo de algo nuevo. No una revancha, solo un arranque por fin mío para elegir.